En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Kum, levántate y anda. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto estar con ustedes, como todos los lunes, en tu programa Talita Kum. Este programa que pretende ser, pues, como un respiro para tu alma, como esta parte en donde dices, estoy en un túnel, ¿hacia dónde? Y como cada lunes está con nosotros nuestra queridísima Grace. Grace, ¿cómo estás? Muy bien, Rocío, muchas gracias. Una vez más, con el placer de compartir contigo este espacio y de poder llegar a los hogares, a las personas, a la mente, al corazón de tantas personas. Así es, y bueno, dándole continuidad a estos temas que hemos venido desgranando, el día de hoy queremos dedicarlo a algo muy especial. El programa del día de hoy lo hemos llamado Cuídate a ti mismo, cuídate a ti misma. Y platícanos, Grace, ¿cómo va a estar esto? Pues como ya veníamos hablando en los programas anteriores, hemos visto que el primer mandamiento de Jesús nos habla de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al hermano, al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, si esto es el primer mandamiento, es la gran misión que tenemos, el gran llamado que tenemos como hijos de Dios, entonces nuestro proyecto de vida al que tenemos que enfocarnos y donde tenemos que canalizar todas nuestras potencialidades, pues sería hacia un proyecto de vida que nos lleve a cuidarnos a nosotros mismos para ser capaces de cuidar a los demás. Pero fíjate que no es nada sencillo, ¿eh? Y sobre todo yo, bueno, no sé de dónde nos estén escuchando, de cualquier parte del mundo, me imagino, pero el mexicano, la madre mexicana, híjole, somos... ¿Qué te digo? Se me viene a la mente como un río que se vuelca y nos volcamos absolutamente y en muchas ocasiones, mi querida Grace, nos olvidamos de nosotros mismos, nos damos a los demás, de verdad somos capaces de quitarnos el bocado de la boca para dárselo al hijo y a veces no nada más al hijo, al hermano, a cualquier persona a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué nos sugieres para podernos voltear a ver en esta maravillosa dignidad que tenemos y en donde, como tú lo dices en el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo? Es un imperativo, es un mandato. Pero ¿cómo puedo amarme sanamente? Pues esta es la razón de por qué estamos tomando este tema, ¿no? Para empezar, pues necesitamos cuidarnos como de manera equilibrada, en lo biológico, en lo psicológico, en lo emocional y en lo espiritual, porque somos una unidad que está compuesta de todo esto. Y si no lo atendemos, pues seguramente en algún momento aparecerá un desequilibrio. Y esto mismo se verá reflejado en nuestras relaciones con los demás. Por tanto, es de vital importancia que atendamos. Vamos a tomar primeramente como este elemento del cuidado a nosotros, porque si no somos capaces de cuidarnos, tampoco vamos a ser capaces de esperar que los otros se cuiden y de ayudarlos a cuidarse. Entonces, pues creo que si no lo logramos en nosotros, será difícil que lo logremos con los demás, ¿no? Déjame aterrizar esto a un ejemplo. Justo estaba viendo la semana pasada a una chica que bueno, está en asesoría y estaba mostrándome su contrato de divorcio. Desafortunadamente esto no prosperó, estaba viendo su contrato de divorcio. Y ella me decía, mira, el cuidado de los niños está casi totalmente a mi cuidado. Y yo le decía, es que tienes que buscar equilibrio, porque si tú no estás bien, si tú no duermes cuidando bebés toda la semana y también los tienes los fines de semana, te necesitas tiempo para equilibrarte. Y tiene que ver precisamente con esto. Qué difícil es, Grace, encontrar un justo medio. Entonces, bueno, terminando el tema de esta chica, yo le decía, necesitas negociar esta parte. No se trata de que tu ex esposo te dé más dinero por cuidar a los bebés. Necesitas el sueño, necesitas alimentarte adecuadamente, necesitas esta parte social, el equilibrio. Claro. ¿No?
Sí, desde luego, yo creo que por eso es importante hacer un proyecto. Porque si Ujú. no tienes un proyecto y no haces los espacios para ello, como un programa de vida tal cual, vas viviendo como lo que va sucediendo, pero sin un orden, sin disciplina a lo que va sucediendo. Por eso Es como neblina, como ir en neblina por la vida. no hay claridad hacia dónde. Ujú. Entonces, hay que cuidar, por supuesto, la alimentación, que sea una alimentación que sea equilibrada también, nutricionalmente hablando, pero también los espacios para hacer ejercicio, que te mantenga con una energía como corresponde, de acuerdo a la edad de la persona, y también las horas de descanso, que también eso tiene que ver con la edad de la persona, porque los niños, por ejemplo, tú me hablas de este caso donde los niños son pequeños, los niños necesitan dormir más horas. Entonces, como necesitan dormir más horas, pues en esas horas que los niños necesitan descansar, ella las puede aprovechar, porque un adulto requiere de menos horas de sueño. Depende de la edad, pero normalmente si el adulto descansa de 7 a 8 horas, se recupera muy bien. Entonces, nada más es que la persona esté cuidando de que complete sus horas de descanso y que en el tiempo que sus hijos le permitan, ella pueda hacer actividades que le puedan nutrir. También es importante que incorpore algunas actividades junto con los niños, porque eso también es formativo. Pues nuestras madres, vengo de una familia de 14. No, es impresionante. Así que mi mamá seguramente también tuvo que agenciárselas para distribuir el tiempo y poder hacer pues todo lo que era necesario hacer para dar atención a tantos, ¿no? Pero lo cierto es que si no haces un programita donde tú tengas como a qué hora te vas a descansar, a qué hora te vas a levantar, a qué hora vas a hacer ejercicio, a qué hora vas a hacer toda la parte de tu recreatividad, también hay que divertirse. ¿En qué momento, cuánto tiempo va a dejar para disfrutar, para recuperarse emocionalmente también, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando aquí de una situación realmente de crisis, no de una situación normal de vida, ¿no? Porque, bueno, en el caso de estas criaturas se levantan cada 2 horas por el proceso emocional que está pasando esta familia. Pero sí es muy importante, de verdad, y es nuestra vida lo que está precisamente en juego. Claro. Entonces, este cuidado personal que hay que planear. Incluso quienes somos amas de casa, qué días vamos a cambiar sábanas, qué días vamos a pedir el súper, qué menú vamos a organizar, porque todo esto te lleva a optimizar la vida y a poder tener mayor paz y mayor tranquilidad. Incluso en el aprovechamiento de los recursos también, que no estamos hablando de una situación económica, pero sin embargo, parte del cuidado de ti misma también es cómo puedes aprovechar los recursos, no solamente biológicos, sino también los económicos, ¿no? Sí. Toda clase de recursos. Entonces, cuando tú tienes un proyectito, entonces haces tu plan de lo que necesitas, entonces cuando sales a comprarlo, pues ya traes todo y te ahorras tiempo, si sales en vehículo o camión, pues te ahorras también ese gasto, el tiempo sobre todo, pues que cada vez lo tenemos más escaso. Sí, es impresionante, a pesar pandemia o no pandemia, estamos llenos de actividades, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo. ¿Qué más nos faltaría para tener este cuidado personal? ¿Cuál sería, Grace, una señal de que estamos cuidándonos bien en este aspecto físico? Quizás un termómetro para saberlo, pues es cómo te sientes de energía, cómo te sientes de qué tan vital estás. A lo mejor estás en un periodo de, no sé, en los 30s, en los 40s, y hay ahí otras condiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la condición biológica, pues habría que generar algunas actividades, programar actividades que correspondan a esa etapa. A lo mejor incluir en tu disciplina, en tu vida diaria, por lo menos 15 minutos o 20 minutos, 30 minutos de ejercicio físico,
no de trabajar y trapear y barrer y sacudir y subir y bajar escaleras. Hombre, eso también cuenta, por supuesto, pero no es un ejercicio que te dé vitalidad, o sea, no te genera pues claro, las endorfinas que necesitas. Entonces vamos pensando, si tenemos, digamos que estamos llegando al 6º piso, o sea, estamos con 60 años, ¿qué sugieres? Bueno, en esta etapa también es importante caminar. Es importante respirar, hacer ejercicios de respiración para que haya suficiente oxigenación. El ejercicio es súper importante, el descanso es muy importante. La alimentación también, que se necesita en esa etapa de la vida, pues cuidar de los alimentos, porque ya la capacidad del organismo pues se va también modificando, ya no tienes la misma tolerancia cuando estás chico. Los muchachos ahora comen cantidad de chile impresionante, no sé cuando sean adultos qué va a pasar con esos. Ya no lo van a tolerar. No sé qué va a pasar, porque de verdad que el consumo de chile es impresionante. Entonces, bueno, cuidar pues es la alimentación, que sea una alimentación nutricia, sea cual sea la edad. El sueño. Implementar las horas de sueño, cuidar siempre las horas de descanso, que sea un mínimo de 7, si se puede 8. Si además de esto, las horas de ejercicio también, de por lo menos 20 minutos. ¿Qué más podría? El esparcimiento, un ratito con quien tú vivas, un ratito de reírte, un ratito de ver algo gracioso. El día de ayer yo me estaba confesando y el padre es lo que me decía y se me hizo muy gracioso. A mí jamás me habían dicho en confesión que viera en YouTube cosas que me dieran risa. Entonces, bueno, se los paso, ya les pasé mi confesión. Hay que divertirnos. La risa, claro, la risa, risoterapia, dice el Papa Francisco, ¿no? Creo que también eso es bien importante, pero reírnos de algo que verdaderamente, es decir, que te nutra pues la risa, porque te puedes reír burlándote de otros. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede ser nutrición? No lo sé. Entonces, que sea una risa sana, ¿no? Que viendo comedia, viendo algo gracioso, ¿no? Algo que llene tu alma, no sé. Sí, sobre todo pues de reírte a carcajadas, ¿no? ¿Qué es esto? Es como inhalar y exhalar, ¿no? Cuando te ríes, inhalas y exhalas, inhalas y exhalas, inhalas y exhalas. Eso pues te estimula mucho, ¿no? Buenísimo. Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro primer segmento y hemos estado desgranando esta idea de cuídate a ti mismo y hemos visto cuál es el cuidado personal. Si tienes alguna idea que quieras compartirnos, pues por favor llámanos a este teléfono en cabina 33 37 70 18 27 o si deseas hablar directo al call center 333 770 1800. Ahora que si nos estás hablando de cualquier otro lugar de manera internacional, debes marcar más 52 33 37 70 1800, extensión 1815. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. El padre Giovanni Camarillo nos habla sobre las virtudes de San José. En San José nosotros podemos obtener un modelo de silencio y de acción. ¿Por qué de silencio? Porque en todo el Evangelio no encontramos una sola palabra de José. José se mantiene callado, pero ojo, no indiferente, sino su silencio es un silencio contemplativo, un silencio para que la acción de Dios se efectúe, un silencio meditativo. ¿Cuánta falta nos hace tener silencio? Siempre nos gusta hablar, queremos opinar, queremos inmediatamente hablar, platicar, decir lo que sentimos, pero nos falta reflexión.
Esto nos da pie a la segunda virtud de San José. San José es un hombre de acción inmediata. San José no se piensa dos veces lo que debe hacer. Cuando el ángel lo visita, tanto como para que reciba a María como su esposa, como para que vaya y se lleve a María y al niño porque Herodes los persigue, San José actúa inmediatamente, sale, se pone en acción. Debemos aprender de él. En San José tenemos un modelo de silencio que nos ayude a contemplar la voluntad de Dios y de acción para el hoy, no para mañana. La acción de Dios debe de efectuarse en nuestro hoy. Así que en este año josefino aprendamos de San José y pidamos de Dios silencio y acción. Correo abierto para atenderte. Escríbenos a xochitlradio@mariavision.com. Daremos atención a tus mensajes. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Bienvenidos a su programa Talita Kum. Ya estamos en nuestro segundo segmento y el día de hoy estamos hablando acerca de el cuidado de ti misma, de ti mismo. Como ya te diste cuenta, vimos este aspecto físico en este primer espacio y ahora vamos a hablar de algo bien emocionante. ¿Qué crees? La parte emocional. Esta parte que es interna, que está dentro de tu piel, pero que hace que hagamos un montón de cosas fuera de ella, ¿no? Estamos hablando de esta parte emocional, de estos sentimientos, de estos recuerdos, de estos deseos que tenemos a veces no muy ordenados, de estas, la ira, la venganza, todas estas partes emocionales que en muchas ocasiones nos boicotean en nuestra vida, Grace. ¿Qué podemos hacer en esta parte emocional? Bueno, también es importante que identifiquemos como cuáles son las emociones que más imperan o que más se manifiestan en nuestro día a día. Y para ello sería importante que revisáramos, por ejemplo, hiciéramos un ejercicio de ver en esta semana, concretamente esta semana que acaba de pasar, cuáles fueron las emociones que más experimentaste. Identifícalas. Pueden ser de alegría o de tristeza, de enojo, de incertidumbre, de inseguridad, de miedo, de incertidumbre, de ansiedad, depresión incluso. ¿Cuáles son? Entonces, una vez que hagas tu listado de cuáles son las emociones que experimentaste esta semana, entonces te invitaría a que luego les pusieras número. ¿Cuál es la que más se ha manifestado? Para que tú vayas identificando cuáles son las que más se repiten. Y una vez que le pongas número y que veas cuáles son las que más se manifiestan, entonces el segundo paso sería de un número del 0 al 10 o del 1 al 10, qué tanto se ha manifestado esta emoción o en qué nivel podríamos decir del 1 al 10 en esta semana. Esto te puede dar un reflejo de cómo estás emocionalmente y en base a eso puedes hacer tu proyectito. ¿Qué de esas emociones te gustaría reforzar si son positivas? Si te ayudan, si te funcionan, y cuáles de ellas no te están funcionando y quisieras hacer algo para que pudieras disminuirlas o que se cambien por otras que sean positivas, ¿no? Al hacer este ejercicio, tú puedes identificar y qué sería lo que tú tendrías que poner en tu proyectito de vida. Yo te sugiero que no elijas 2 o 3. Conviene que te pongas un proyecto que sí lo logres. Entonces, puedes tomar 1 o 2 de estas emociones que son las que más ruido te hacen y las que más te fortalecen. Entonces tomarías las que te hacen ruido y las que te fortalecen.
y con ellas ponerlas en tu proyectito. Entonces está sugiriendo que tomemos una o dos, digamos, dentro del ámbito positivo y una o dos dentro del ámbito negativo, de tal manera que bajemos las negativas e incrementemos las positivas. Es decir, que las que te fortalecen habría que reforzarlas para que estas a su vez te impulsen a fortalecer las que tendrías que disminuir. Pero si no las identificas, ¿cómo vas a trabajarlas? Ok, yo tengo aquí una sugerencia. Hay en internet un cuestionario, el cuestionario del doctor Martin Seligman, el cuestionario VIA, Values, Interests and Attitudes. Si ustedes toman este cuestionario, es larguito, les va a tomar 40-45 minutos, pero es muy importante porque es algo que ya está baremado, esto es ciencia, y les va a dar cuáles son sus fortalezas. Una vez que tú conozcas en dónde es donde más fuerte eres y donde menos fuerte eres, podrás trabajar con lo que ya tienes, de tal manera que puedas fortalecer lo que ya tienes o de lo que menos tienes. Si te interesa, puedes trabajar esta parte. Y esto, como te digo, es ciencia. Hay que entrar al sitio de Authentic Happiness de la Universidad de Pensilvania, contestar este cuestionario, lo imprimes y este sería también una herramienta como un primer paso. Y eso sería, si la persona tiene acceso a ese instrumento, lo puede hacer a través de esa guía, ¿no? La otra es pues así, de manera sencilla, identificando cuáles son como estas emociones que más se repiten y luego qué de estas que se repiten con frecuencia y que no te están funcionando, a lo mejor podrías un poco como identificar qué sucede antes de esta emoción que te dispara. ¿Qué la dispara esta emoción? Fíjate, Grace, que a mí me gustaría, no sé si sea muy sencillo lo que te voy a comentar, pero como que hablar un poquito de las emociones, qué es la alegría, el miedo, el estrés, depresión, ansiedad, paz, ¿qué sientes? Porque muchos de nosotros no crecimos poniendo precisamente foco en nosotros mismos. Entonces, en ocasiones a mí me ha sucedido, me siento incómoda y digo, a ver, ¿qué quiero? ¿Tengo sed? ¿Tengo hambre? ¿O estoy inquieta? O sea, como que no hay una claridad con respecto a qué es lo que mi parte física y qué es mi parte emocional. Sí, yo creo que sobre todo en la parte emocional, porque la parte física, pues dices, me duele aquí, me duele acá, aunque no sepas cuál es la causa, ¿no? Pero en la parte emocional estamos educados como para no sentir. Es decir, como no identificar, porque se nos educó como, no chille. Las mujeres, o sea... Las niñas bonitas no hacen, no me acuerdo ya qué cosa, gestos, o yo no me acuerdo qué. La belleza cuesta, o cosas así, improntas, ¿no? Que vamos llevando como de manera inconsciente. Pero es verdad que no hemos aprendido a validar las emociones. Y entonces, incluso cuando te preguntan, ¿cómo estás? Tú dices bien o dices mal. Estás solamente como diciendo una calificación, bien o mal. Pero no estás identificando realmente qué emoción. Estoy triste, estoy alegre, estoy contenta, estoy angustiado. Normalmente las personas no contestan de esta forma. Incluso en una relación de pareja o de familia, tampoco se hace. Aunque tengamos toda la confianza, ¿cómo estás? Bien. O sea, no dices vengo contento o tuve algunos logros y narras, ¿no? Lo que estás, la experiencia de lo vivido. No se nombran las emociones. Exacto. Entonces, nombrar la emoción es muy importante, pero también es muy importante nombrar el grado de la emoción. Claro, pero bueno, si te parece bien, si yo te digo alegría, ¿a qué te remite? Cuando tú estás alegre, ¿qué es lo que pasa con tu cuerpo? ¿Cómo se manifiesta? Claro, ¿Qué hay contigo? La verdad es que hay como energía, hay deseo de vivir, hay como muchas, incluso los músculos están activados de una manera muy diferente que cuando estamos tensos o estamos angustiados. Entonces la alegría nos genera una
un desarrollo humano muy diferente a cuando estamos enojados, ¿no? La tensión, todo esto, todos los músculos que se contraen cuando estamos enojados generan un estrés no solamente psicológico, emocional, sino también hasta fisiológico, ¿no? Hasta te genera cansancio. Así es. Yo les quiero compartir, el día de ayer yo me asombré mucho. Fui a una iglesia que se llama Santa María del Pueblito, en donde hay una imagen del Padre Pío. Y por primera vez fui a ver al Padre Pío en Santa María del Pueblito y volteé a ver esos ojos. Y el corazón me dio un vuelco. Sentí que eran unos ojos vivos, sentí esa mirada del Padre Pío. Digo, a lo mejor es una insensatez que lo relate así, pero es mi sentimiento. Fue un asombro impresionante. Claro que yo iba a pedirle cosas, ¿verdad? Porque, claro, pues, Padre Pío, no pude. O sea, verdaderamente, ¡ah! Está vivo, me está viendo. O sea, fue una sensación impresionante. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay asombro. Como que la vida se suspende y te quedas totalmente inmerso en un tema, en algo. No era alegría, no era tristeza, era asombro, ¿no? Claro. Esa sería otra de las emociones. Sí, es otra emoción. Y también te genera igual como una sensación de gozo, de plenitud. No, después. Claro. Primero fue susto. Después fue impacta, ¿no? Sí, y luego fue con el padre con el que iba, con mi director espiritual. Le digo, padre, el Padre Pío está vivo. Me dice, claro, señora, está en el cielo. No, padre, está vivo aquí, lo acabo de ver. Bueno, tal vez soy muy impresionable, no lo sé, pero estamos hablando de eso precisamente, emociones. Es como aprender a discernir qué me está pasando. Claro. Y ese sería a lo mejor una invitación, Grace, que cada mañana o en el momento en que las personas, las mamás decidan, me refiero a mamás porque vivimos bien ocupaditas, decidir en la mañana cómo quiero pasar mi día. Y eso es para ti, qué eliges vivir, qué emociones quieres vivir y al final del día decir cuáles predominaron más y hacer como una evaluación sencilla, así como un examen Rapidito. pequeñito, sencillo, qué emoción predominó en mí y entonces haces un propósito para el día siguiente. Cuando tienes este proyectito y tienes como este plan de vivir esta emoción que para ti, digamos, te nutre y quieres fortalecerla, pues buscas estar en esa condición, en esa emoción y harás todo lo posible para mantenerte ahí. Y si sabes que tienes una tendencia dominante o recurrente de alguna emoción de irritabilidad, de enojo hacia alguna persona o algo, entonces también la vas identificando y vas evitando caer o ponerte en riesgo de esa emoción. Y si eso lo haces continuamente durante todos los días, desde que te levantas, pones tu día en el nombre del Señor y lo ofreces y vas cuidando de esas emociones que para ti son importantes de cultivar durante esta semana, entonces te vas fortaleciendo humanamente también emocionalmente. Excelente. Bueno, pues la instrucción para este segundo segmento fue: identifica qué emociones tienes, hazte un emocionómetro o como se llame, hazte tu listita de emociones, dale su número, con qué viveza, cómo las estás viviendo, del 1 al 10 o el número que tú quieras, y eso te va a ayudar, Grace, precisamente a conocerte, a voltearte a ver un poquito más qué hay contigo y tus emociones. Pues este tiempo se nos ha terminado y vamos, en un momentito más regresamos. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. A continuación el poema El dolor, en voz de Rosa María Ordaz. El dolor es el cincel que Dios usa para forjar con grandeza nuestra alma. La pedagogía formativa del sufrimiento nos adiestra para lo que Dios quiere hacer con nosotros, o mejor dicho, para que Dios cumpla su propósito en nuestra vida. Al vincular el sufrimiento a la cruz, descubrimos todo su esplendor.
la gloria de la misma y las caricias divinas de Dios para cada uno de nosotros. A continuación, hablaré de mi poema. Dolor. Insólita belleza purificadora. Extraordinario proyecto de vida interior. Dolor purificativo, iluminativo y unitivo. Me acrisolas en la oscuridad de mi tormento. Me depuras en la ausencia de mi Dios. Me templas en el resplandor de tu perfección. Me unificas en el encanto de tu gloria. Gloria, me fusionas en encuentro celestial. Encuentro de esponsales divinas. Juramento, pacto de amor y de ternura. Entre mi Creador, Cordero y yo. Paradójico amor infinito. Perdonador, sanador, liberador, santificador, embellecedor, redentor. Preciosas dignidades del dolor. www.mariavision.com/Xochitl en vivo. Xochitl Radio, la radio que da vida. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Pues regresamos contigo súper entusiasmadas, desgranando este tema tan importante del cuidado a ti misma, a ti mismo, porque en la medida en que tú te cuides a ti, podrás dar como unos rayos de luz, podrás donarte, pero en esta sanidad y en este equilibrio. Recordando que hemos venido diciendo que en esta primera parte de estos 4 segmentos de los que estamos compuestos los seres humanos, ya hemos hablado del cuidado personal, hemos hablado de esta parte emocional tan importante y ahora vámonos al corazón de quien tú eres, vámonos a esta parte psicológica, a esta parte emocional, a esta parte que tú has traído desde tu familia de origen y estamos hablando precisamente de estas lealtades invisibles que en muchas ocasiones ni siquiera las tenemos conscientes, que son contratos que hemos hecho con nuestra familia de origen que ni siquiera tenemos conciencia. ¿No es así, Grace? Y no, bueno, tú ahora los llamas contratos y a lo mejor entendemos como contrato algo que se firmó y que se llegó a un acuerdo, pero muchas veces no es un acuerdo, sino que te lo dijeron tanto y se vivía como un estilo de vida que tú lo sigues haciendo, ¿no? Como estos patrones de conducta que seguimos repitiendo por lo que observamos, que ni siquiera nos dijeron que lo teníamos que hacer, como dice la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? No te preocupes si tus hijos no hacen lo que tú les digas, harán lo que tú hagas. Entonces, muchas veces nuestros hijos repiten lo que los padres pues hacemos. Entonces, ¿cuántas cosas hacemos por imitación o porque nos lo dijeron, por obediencia, por esta lealtad que tenemos a nuestros padres, por la fidelidad a lo que nos dijeron nuestros tutores o un sacerdote o alguien que era un maestro, claro, alguna persona que fue importante en nuestra vida y que nos dejaron algunas enseñanzas que siguen trascendiendo. Pero ¿qué tanto estas costumbres o estas ideas o estos aprendizajes te funcionan en este momento de tu vida? Exacto, es que es esta parte que a mí me parece tan importante porque me pareciera que lo vivimos mucho, Grace. Yo veo en los periódicos que la violencia, sobre todo la violencia intrafamiliar, es altísima. Vemos muchas problemáticas en las familias y yo me pregunto de repente, ¿hasta dónde fue esta fidelidad a un mandato
que no es claro, tú no lo sabes que fue un mandato, pero está introyectado en tu mente, en tu psique. Y vamos a hablar, por ejemplo, la familia ante todo. Sí, la familia ante todo, pero una familia nutricia, una familia que te permite con el sufrimiento inherente que lleva la vida, pero de una manera que vas hacia un camino de crecimiento, hacia un camino de salvación, hacia un camino de paz, de alegría, no con abuso, no con engaño, no con toda esta parte constreñida. Los seres humanos no estamos aquí para sufrir de manera inútil. El sufrimiento tiene una razón de ser y te lleva a una santidad, pero orientado, no un camino de abuso. Eso no es a lo que estamos llamados. Claro, y precisamente para eso es pues toda esta visión de la importancia de valorarte y de respetarte para que también a su vez hagas valorar lo que los otros hacen. Es decir, lo que los otros hacen muchas veces es en una relación de matrimonio como la que tú estabas diciendo o de familia donde existe la violencia, hay que evaluar realmente si esa relación te está favoreciendo o qué puedes hacer para que eso cambie. Pero si te rebasas, si ya se hizo todo lo posible para que eso se resolviera, si ya se acudió a las diferentes instancias, sea al acompañamiento terapéutico, a la orientación familiar, al apoyo de un sacerdote o al apoyo legal incluso a veces, y de ninguna manera se resolvió, pues lo más sano es que haya un distanciamiento, por lo menos temporal, mientras las cosas se resuelven, o por lo menos que cada uno pueda recuperar su dignidad. Exactamente. Entonces esto es muy importante. Sí, una parte psicológica sana. Y aquí yo les llamaría, amigas, amigos, vamos poniendo foco. ¿Qué es con lo que yo crecí? ¿Cuáles son estos mandatos que yo les llamo mandatos? Por ejemplo, no sé, el hombre no llora. Claro que los varones lloran, todo mundo tenemos sentimientos, claro, ¿no? Y por eso hay tanto infartado, porque los pobres no lloran, entonces toda la emoción y se infartan. Entonces, claro, esta sería una parte. O, ¿cuáles serían otros mandatos desde nuestra familia de origen que necesitarían a lo mejor un update, ¿no? Que necesitaríamos darle como una renovadita? Por ejemplo, los hijos mayores llevan como, sobre todo donde las familias eran grandes, los hijos mayores tenían como esta necesidad del cuidado de los hermanos como si fueran los padres. Porque se convertía como en una obligación. Hijos parentalizados. Y entonces, o a veces los hijos mayores cuidan incluso de los mismos padres. Es decir, a ver, no quiero que se malentienda esto porque claro que nos debemos cuidar mutuamente, los hijos a los padres y los padres a los hijos, pero llega en algunos momentos donde los hijos ya son por encima de los padres, o sea, les dicen con autoridad, les dicen lo que tienen que hacer y esto se vuelve también a veces tóxico, porque incluso a veces los mismos padres violentan a los hijos. Claro. Entonces, la jerarquía tiene que estar muy clara. Los padres son quienes están a cargo y amando, y los hijos son los que son cuidados, y eso así es como funciona para que sea precisamente funcional. Incluso los hermanos, cuando los hijos empiezan a tomar una función de ellos son los que dicen cómo se hacen las cosas y ellos se convierten en la autoridad, entonces pierden esta capacidad de ser hermanos. Dejan de ser hermanos y entonces los hermanos, entre hermanos empieza a haber como un distanciamiento, porque el que manda es el hermano y no los padres, o el que apoya o el que orienta, y todos se pueden orientar mutuamente, por supuesto, pero las formas, claro. Este autoritarismo con el que a veces algún hermano parentalizado pues empieza a acompañar a sus hermanos y que eso se vuelve un poco desagradable, ¿no? También.
Aquí en este aspecto de psicología también hablamos de hábitos que a lo mejor no han sido tan sanos, hábitos que hemos heredado. Y yo no sé si entra en esta parte psicológica el heredar incluso los vicios, ¿no? Si venimos de familias que toman alcohol de una manera regular, muy probablemente en estos hogares de estos hijos, pues va a seguirse esta tradición, digamos. O me refiero no nada más al alcohol, también el tabaco, o puede ser también el hábito del ejercicio, ¿no? Entonces, como que dar una revisadita, ¿cómo estoy en mis hábitos? ¿Qué tan sanos son? ¿Qué tanta paz o hacia dónde me están orientando? Porque los desequilibrios, por supuesto que cobran factura. Claro. Y no es Dios quien castiga, seamos bien claros, Dios no castiga, nosotros mismos con nuestras carencias en cuanto a no tener un plan. Sí, por supuesto, el desorden, como hemos venido diciendo, el desorden incluso nos puede llevar a San Juan de Dios, como lo decimos de manera de broma, pero es verdad. Pero es cierto. Es verdad, cuando llevamos las cosas con desequilibrio, pues obviamente en algún momento, como tú dices, cobrará factura. Y lo mismo pasa con estas tendencias desordenadas, ¿no? Que pueden ser en el beber, en el comer, porque si en casa, yo he visto familias que cuando veo en el restaurante, en los buffets, y veo cómo llevan los platos a la mesa cuando se sirven, y veo en la mesa todos bien gorditos, ¿no? Pero exageradamente gorditos, y veo los platos que llevan a la mesa y dices, pues es que ahí hay un desorden, no es comer por comer, sino, es decir, no es comer para nutrirse, sino es como comer, pero de una manera compulsiva, exactamente. Entonces, pues todas estas acciones que se van aprendiendo, que se van imitando de manera inconsciente, pues terminan, por supuesto, generando un desorden en nuestras vidas. Exacto, entonces aquí la invitación sería, voltea a ver tus hábitos, dónde estás poniendo tu tiempo, porque ahí está tu corazón. Ahorita estoy pensando, este mundo nos jala al hedonismo, nos jala no a una parte estética sana, sino a lucir, no sé, a deformar incluso el cuerpo, ¿no? De repente estamos en algún restaurante así, empiezas a ver las jovencitas, empiezas a ver la manera de vestir, la manera en que esos cuerpos están esculpidos o más bien modelados por el bisturí y a mí me parece un poco dramático porque pues, esto es temporal, pero ¿qué pasa a largo plazo? Así es, o sea, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué comemos? ¿Para qué hacemos ejercicio? ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué voy a visitar a mi familia? ¿Para qué llamo por teléfono? O sea, siempre tener el fin para el que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, si yo tengo miedo, ¿cuál sería como el elemento que me lo podría orientar así de manera positiva, ¿no? El miedo es un elemento que nos puede también servir como regla de oro para saber, para pensar. No, el miedo no solamente te detiene para no hacer las cosas, sino que es una emoción que te permite como repensar qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde, para no equivocarte hacia dónde vas. Fíjate qué interesante, ahorita que estás comentando esto, yo pensaba, ¿a qué tengo miedo? ¿Tú a qué tienes miedo? ¿Qué te daría mucho miedo? Yo creo que miedo a no serle fiel a Dios, ese es un miedo que yo tengo. A desperdiciar la vida. Y como aprovechar como todo, cada momento, cada acción para que tenga una razón de ser, que el esfuerzo valga la pena. Entonces fíjense qué importante, porque ¿qué creen? No vamos a vivir, yo creo que la mayoría de nosotros no más de 100 años. Yo no sé cuántos tendrán ustedes, pero a mí me queda cada vez menos, como que la rayita se me va acercando. Entonces es súper importante hacia dónde voy y para qué hago lo que hago. Si me quedan, no sé, 40 años, no sé, no lo sé, lo que Dios disponga,
¿Qué quiero hacer con este tiempo? Esta parte psicológica, esta parte heredada, esta parte como que sentarme, tomarme un tecito de pasiflora y decir, a ver, Señor, aquí está mi hoja de vida. ¿Hacia dónde quiero? Lo que tú decidas darme, ¿qué quiero hacer con eso? Pues con esta reflexión nos vamos y espero que esté siendo muy significativo para ustedes porque para mí es muy clarificador. Nos veremos en un segundito más. Talita Kum, levántate y anda. Regresamos. En Apóstoles de nuestro tiempo, el padre Eduardo Salcedo nos habla de la iglesia doméstica. Haz en tu casa un rinconcito que sea tu capilla, tu templo, donde celebres tu fe con tu familia, donde se manifieste más plenamente la iglesia doméstica. Ahí es donde tú vas a poner una imagen de Cristo, de la Virgen María, del santo de tu devoción, y ahí vas a poner tu pantalla, tu teléfono o el medio por el cual tú recibes la señal para acompañar la Eucaristía. Y ahí también pueden en familia rezar el Santo Rosario o las oraciones devocionales que ustedes tienen. Que el Señor los siga ayudando para que sobrellevemos este tiempo con la esperanza de Cristo resucitado. Dios los bendiga. Teléfono en cabina, desde México, 3770-1827. Desde cualquier parte del mundo, más 5233-3770-1827. Xochitl Radio, vívela. Talita Kum, levántate y anda. Continuamos. Pues bienvenidos, miren que hemos venido acumulando estas partes y hemos llegado ya casi al final. Vamos a dar un repasito rapidito. Sabemos que debemos de cuidarnos. Para cuidarnos a nosotros mismos, hemos de guardar 4 elementos. Primero, el cuidado personal, del que ya hemos hablado. Físico. La parte física, el sueño, alimentación, el esparcimiento, el ejercicio. Esta parte emocional, en donde ya Grace nos dio una receta muy sencilla para poder trabajar, pero en principio es identificar qué emociones tengo y en qué grado. Y esta parte psicológica, en donde hablamos de estos hábitos que han sido heredados desde nuestra familia de origen, estas lealtades que hemos tomado y que probablemente no nos demos cuenta. Y ahora vamos a una parte deliciosa, la parte espiritual, la parte que es la parte que va a trascender después de estos 100 años que vivamos en la tierra, pues bueno, esta parte de eternidad. ¿Cómo podemos, Grace, tener equilibrio en estas 4 partes, pero poniendo énfasis en la parte espiritual? Fíjate, primero quisiera como aclarar que para hablar de lo espiritual estamos integrando la totalidad de la persona. Somos espíritus encarnados, o sea, el cuerpo es a través del cual se manifiesta el espíritu. No podemos separar el cuerpo del espíritu. Entonces, cuando estamos hablando de lo espiritual, estamos hablando también de este contacto, de esta relación con Dios, con los hermanos, conmigo mismo y con los demás, con todo lo creado, ¿no? ¿Qué tanto espiritualmente hablando cuido de todo esto? En mi relación con Dios, ¿cómo está mi comunicación? Pero siempre en relación, o sea, esta parte de no solamente de los actos de piedad, porque a veces se entiende lo espiritual solamente como los ritos, los sacramentos, la oración, que por supuesto que son los medios a través de los cuales nos comunicamos con Dios y que nos fortalecen, por supuesto, la oración. Es vital, para mí es un elemento vital y siempre hay que abrir un espacio para tener intimidad con Dios, no
solamente con rezos repetidos, que para quien lo hace, pues está bien. Son fórmulas que han sido escritas por alguien y que dicen mucho. Es un compendio, y el Padre Nuestro que tiene ahí todo, pues que Jesús nos dijo, cuando quieran orar, pues háganlo de esta forma, y nos enseñó a orar con el Padre Nuestro, que es una oración muy completa. Pero también podemos hablar de persona a persona en esta intimidad, en esta relación con Dios. Pero esto a su vez también se tiene que ver reflejado en nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros prójimos o con las personas que Dios nos ha confiado en nuestra familia. Entonces, la espiritualidad abarca mucho más que simplemente rezos. Sí, yo me acuerdo cuando vi al al Santo Padre Juan Pablo II, era un ser que de verdad emanaba luz. Esta parte espiritual, o sea, él era humano, pero irradiaba esta parte, porque era esa caridad hacia el otro, era esa sonrisa, era impresionante. Entonces, cuando tú estás viviendo esta parte espiritual, todo en equilibrio del ser humano que somos, como tú dices, como decía el padre Ramón Lucas, que somos espíritus encarnados, se trasciende. Y la gente dice, yo quiero lo que tú tienes. Yo creo que hay personas que proyectan, o sea, están tan plenos, están tan llenos de Dios, hay tanta congruencia en su vida que te acercas a ellos y no necesitas decir nada. Su sola presencia ya te da paz, ya te nutre de diferentes formas. Yo creo que ha habido muchas personas en la vida que tienen esta característica, ¿no? Yo me acuerdo del padre Ignacio Larrañaga. Yo también tuve la experiencia de, bueno, el padre Larrañaga también era una persona, cuando yo me acercaba a él, así, o sea, me quedaba muda porque me llenaba de verlo. Lo mismo me pasó con Juan Pablo II. Tuvimos la oportunidad en Roma de estar muy cerquita de él, y cuando se ordenó mi hermano, y yo, según yo le iba a decir, ay, sabe cuántas cosas le iba a decir, pero al tenerlo ya en el momento que me dio el rosario y que tuvimos contacto físico, me quedé muda, no podía articular palabras. O sea, es tan impactante su presencia, era tan impactante, estaba tan lleno de Dios que transforma la vida con la sola presencia. Entonces, yo creo que cuando nosotros vamos llenando nuestra vida plenamente y somos equilibrados, yo creo que esto se proyecta. Entonces, pues esa es nuestra misión. O sea, para eso este proyectito, ¿no? Para darle espacio a todo esto que nos haga sentir y vivir la vida de manera plena en nuestras relaciones, en nuestro hacer, en nuestro ser, para que así a donde quiera que vayamos, sin tenernos que esforzar por dar buen ejemplo, que a veces vamos con esto de, hay que dar buen ejemplo. A mí cuando escucho eso, ¿sabes? Me hace un poco de ruido, porque ¿por qué tienes que esforzarte para? Sí, o sea, es como, voy a aparecer con buen ejemplo. No, simplemente es vivir la vida en plenitud, con congruencia, en la medida de lo posible, porque siempre tenemos cosas que pulir, ¿no? Yo creo que pues somos personas en camino de perfección, no somos perfectos, pero en la medida de lo posible ir pues tratando de mejorar nuestras acciones, el para qué de lo que hacemos y de lo que somos. Y fíjate, Grace, si nosotros honramos estas 4 partes del cuidado personal, emocional, psicológico y espiritual, vamos a tener paz, vamos a tener alegría, que importantísimo. No quiere decir que no va a haber sufrimiento. El sufrimiento es parte de la vida. Así es. Pero vamos a trascender, vamos a tomar cualquier reto que la vida nos dé, lo vamos a tomar con paz, ¿no? Me comentaba una persona en la semana pasada que va a tener una cirugía, que platicando con un sacerdote le decía el padre, le va a ir bien, señora. Y ella le decía, sí, padre, me va a ir bien. Si Dios me llama, me va a ir muy bien. Y si Dios me pide que me quede, me va a ir muy bien. Entonces, sí, padre, sí me va a ir muy bien. De cualquier manera, de cualquier forma, pase lo que pase. Entonces, escuchen súper bien, este es un boleto para una felicidad con sentido. Claro. ¿No?
Entonces, bueno, pues me pareciera, mi querida Grace, que el tiempo se nos ha acabado, siempre se nos acaba, pero es súper importante. En la próxima ocasión vamos a hablar de este plan de vida ya en un instrumento. Vamos a ¿qué será? ¿Instrumentalizar esta parte? Bueno, es como un mapita, hacer un pequeño mapa donde podamos nosotros ya visualmente poder ver los cómo a lo mejor, pero esto de lo que estamos hablando, hacer conciencia de la importancia de cuidar de nuestra parte biológica, de nuestra parte psicológica, de nuestras emociones y siempre velar por nuestra parte espiritual que integra todo, yo creo que eso ya en sí mismo ya nos va dando luz hacia dónde tenemos que caminar. Así es. Yo les sugiero, queridos amigos, amigas que nos escuchan, tengan una libreta, tengan su libreta Talita Cum, porque realmente estamos haciendo planes. Y yo les quiero comentar, todo esto que nosotros estamos compartiendo con ustedes está asentado en ciencia. Yo no creo que la ciencia y la espiritualidad esté desligado. Entonces tengan certeza que lo que aquí se comparte es con lo que Dios ilumina, pero asentado en ciencia también. Entonces, con toda confianza, vamos trascendiendo, vamos levantándonos, vamos hacia donde Dios quiera. Claro, por supuesto. Y bueno, amándonos unos a otros en la medida de lo que en este momento podemos hacer, pero perfeccionándonos, es decir, mejorando en la medida de lo posible cada día para que vayamos viviendo en plenitud la felicidad. Así y la es. felicidad no necesariamente es no tener cosas que superar o que sacrificar o que esforzarnos. Está implícita. El esfuerzo tiene implícita también. Es parte de la felicidad, ¿no? Así es. Y bueno, nos vemos el próximo lunes en su programa Talita Cum. Hasta pronto. Alcanzaron a disparar hiriendo. En nuestros tiempos es muy común encender la radio y escuchar puras cosas negativas. Pero en Xochitl Radio tenemos un espacio que te ayudará a levantarte y seguir adelante. Talita Cum, levántate y anda. Gracias por tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana. Derechos reservados. Xochitl Radio 2021. María Visión Networks.